Sean todos bienvenidos a este nuevo podcast, el cual va a tocar un tema muy importante, el cual será un nuevo escudo patrio para Colombia. Y se preguntarán, queridos oyentes, ¿por qué esa necesidad de este tema de un nuevo escudo? Frente a las problemáticas actuales de Colombia, y viendo la necesidad de un nuevo cambio, es de vital importancia hacer diferentes reformas, sobre todo a un escudo que es tan viejo, tan clásico, donde aún en la actualidad se sigue presentando en ese escudo una parte que ya ni siquiera es de Colombia y es un país independiente como lo es Panamá. Ahora bien, en estos momentos, queridos oyentes, estarán viendo en la pantalla el nuevo escudo propuesto por Frank Darwin Helvet Chaparro. Y me presento, ese soy yo. Ahora bien, soy estudiante de Derecho del cuarto semestre. En este momento realizo esta actividad gracias a la materia de Cátedra Bolivariana, la cual nos solicita este ejercicio como parte del segundo parcial de dicha materia. Es necesario acotar que este ejercicio nos permite a nosotros como personas de manera individual crear desde nuestra percepción un nuevo icono que va a funcionar como la manera de entender los íconos más representativos de la Colombia ya en este año 2021. El icono que ustedes están viendo del escudo, ¿sí?, podemos diferenciarlo o clasificarlo en 8 partes diferentes, las cuales en este momento van a estar señalizándose. La primera parte, por donde vamos a iniciar, es el cóndor. Pero se preguntarán, ¿por qué otra vez el cóndor si están haciendo un nuevo escudo? Pues, por supuesto, este cóndor sigue estando vigente, existente en este nuevo escudo. Porque bajo la percepción de este humilde locutor, es necesario entender que frente a los cambios no es necesario abandonar el pensamiento clásico, sino que actualizarlo, adaptarlo y modernizar ciertos aspectos que se tenían desde esa época previstos, pero que a medida que va avanzando el tiempo, se ha habido la necesidad de trascender en una modificación propia de un concepto que se creía clásico arcaico. Entonces, si nos ponemos a revisar sobre qué significaba el cóndor para el antiguo escudo, era un símbolo de libertad, cosa que en este momento no va en contra del pensamiento del cambio que necesitamos, de en búsqueda de esa libertad, en búsqueda de esa valoración de los derechos humanos. Pero si ustedes lo ven detalladamente, este cóndor sigue teniendo sus alas extendidas, pero no lleva nada en su pico, porque en el anterior escudo se mostraba claramente que él llevaba el laurel de la victoria, porque significaba la libertad que se había ganado durante la época de la revolución. Ahora bien, este cóndor, que ya ha trascendido su concepto de ícono de libertad por la victoria, sino la libertad de todos los ciudadanos al ser merecedores, partícipes de ese derecho inalienable, inviolable, irrenunciable, como lo es la libertad de conciencia, la libertad de movilidad,
la libertad religiosa, la libertad ideológica. Es por eso que él se encuentra en la cima de este nuevo escudo, como la representación de lo que queremos llegar. Queremos llegar a ese concepto que nos traerá muchas bendiciones desde la perspectiva del regalo que trae la libertad consigo mismo, una democracia activa y participativa. Siguiendo con la temática, encontramos la segunda parte iconográfica de este escudo, la cual se relaciona directamente con el marco del escudo, la forma de este nuevo escudo propuesto, la cual, aunque las figuras parezcan ser diferentes y un poco amorfas, representan la flora, la naturaleza, y el color dorado representa el sentimiento y la necesidad de comprender a la madre tierra, aquella naturaleza que tenemos aquí en Colombia como aquel oro más importante, aquella riqueza que no podemos sustituir por nada del mundo. Y asimismo, este oro que encontramos se traspasa de la misma manera a la primera sección, que sería el cóndor, y a las dos secciones, parte 3, donde se muestra una flor casi escondida, la cual es una flor propia de Colombia, pero primero seguiremos hablando de la naturaleza. Nosotros somos un país que tiene una gran riqueza en la parte de la flora y en la parte de la naturaleza, de la biodiversidad que existe. En ella tenemos que entender como la importancia de que esa naturaleza no sea destruida a cambio de un progreso, el cual exige la renuncia de dicha naturaleza. Por eso tenemos que tener siempre en nuestro marco de concepto que para que Colombia llegue a esa libertad que representa el cóndor, tenemos que cultivar, tenemos que proteger ese oro que representa nuestra flora y nuestra fauna. Tercer punto. La iconografía casi escondida de unas pequeñas flores que se encuentran al lado tanto derecho como izquierdo de este marco hecho de naturaleza dorada. También comparten el mismo color dorado por su significado de aquella riqueza natural propia de Colombia. Ahora bien, estas flores no son nada más y nada menos la orquídea, ya que desde 1936 la Cattleya trianae, o más conocida como la orquídea, es reconocida como la flor emblemática de Colombia. Su nombre es un homenaje al botánico colombiano José Jerónimo Triana y es endémica del Alto Magdalena. Entre las distintas especies de este género, la Cattleya, 7 son exclusivas de nuestro país. La Trianae tiene la mayor diversidad de colores con los más de 70 tonalidades diferentes. Lastimosamente, ya ahorita en las últimas investigaciones del año 2021, muchas de las categorías de esta orquídea se encuentran en estado de amenaza. Por eso la importancia de este marco y estar inmersas en esta riqueza que debemos proteger y no debemos dejar que la roben. Por eso su necesidad iconográfica de estar representadas dentro de este nuevo escudo. Siguiendo con esta temática, encontramos ya la cuarta parte, la cual se representa con otra Cattleya, pero esta es diferente, puesto que es de las pocas que mantiene un color amarillo. Por eso es el color más oscuro del dorado propio que se encuentra dentro de este marco dorado.
Ahora bien, se llama la Clateia dowiana, la cual es de las pocas especies que tienen un color amarillo tirando un poco hacia el dorado. Ellas se encuentran en la parte superior de este marco que recoge o protege al escudo interno. Simbolizan como aquellas hojas de laurel que representaban la victoria, pero entonces es esa victoria de la protección de la naturaleza, de la victoria de la madre tierra, que nace de este escudo interno que va a representar los colores y algunas formas para poder realizar el deseo de la libertad, la cual despunta el cóndor. Quinto punto. Ya entrando al escudo interno, vemos que en la parte superior está un color amarillo, pero este color amarillo propio también de la bandera, propio de la antigua bandera, representando aquella tierra, aquel oro que hace parte de las arcas del Estado. Aquí no nace de ese oro, sino que nace de los frutos de una tierra fértil, esa tierra que trae consigo, como lo ven en el centro, la iconografía de una rama de café. Volvemos otra vez a ingresar a aquel pensamiento de la necesidad de la riqueza, pero esa riqueza que no solo nace de los minerales preciosos, sino que se distribuye por la riqueza de una tierra fértil, donde muchas de las plantas que nosotros tenemos de carácter frutal nacen, se realizan y nos traen ese fruto. Sobre todo el café endémico en Colombia, que es propio de ella, un representativo, tanto así que en muchas de las regiones colombianas existen grandes cultivos de café. No solo en la región, aunque así lo dice cafetera, sino que acá en norte de Santander, por ejemplo, nosotros también tenemos ciertos pueblos los cuales se alimentan a través de este café. Y cómo no recordar el típico colombiano que lo primero que realiza al despertarse y luego de bañarse es tomarse su taza de café junto con una arepa o unos huevos. Entonces es como esa tradición propia del colombiano que disfruta de aquel fruto que da la tierra y que lo vuelve propio de Colombia con su iconografía. Ya en la sexta parte nos encontramos con el centro de este escudo interno, el cual encontramos al azul, que en su tiempo representaba el cielo, el río y los océanos, que en materia no está mal conceptualizado, sino que hago la iconografía interna de San Andrés y Providencias dentro de este nuevo mapa. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones hay ciudadanos colombianos que son olvidados. ¿Y cómo no representar a esa ciudadanía olvidada en San Andrés, Providencias y Santa Catalina? Puesto que ellos, por tal vez la lejanía que se encuentran geográficamente del suelo colombiano, dicho del mapa centralizado, se sienten a veces aislados de nosotros, donde el Estado en muchas ocasiones no ha dado lo necesario para ellos. Y es ahí donde ese pueblo, que se vuelve representante de muchos ciudadanos que se sienten abandonados por el Estado, debe ser claramente representado y debe ser icónico en esta nueva era, en este nuevo escudo patrio. Pero también recordar la necesidad de los mares y los ríos,
de las fuentes hidrográficas, que a veces son atacadas por ciertos procesos que utilizan las empresas, tanto ilegal como legalmente constituidas, para sacar aquellos yacimientos de petróleo como lo es el fracking. El daño irreparable a una fuente de vida que constituye la primera forma de sustento para el ser humano, como lo es el H2O. Siguiendo con este análisis del nuevo escudo, encontramos la séptima parte, la cual simbolizaría la parte inferior del escudo interno, el cual tiene el fondo rojo, donde se ven representados iconográficamente algunos tesoros encontrados en las excavaciones y de los pueblos de indígenas acá colombianos. Esto representa directamente el rojo, que en su tiempo representó la sangre de los héroes que habían entregado su vida por la patria, su sangre por la patria. Viene la segunda parte, que es aquella comunidad que era oriunda de aquí del pueblo colombiano, que se tiñó de muerte, de sangre y dolor al yugo español, que llegó no solo a robar sus riquezas en oro, porque de ahí viene la mitología del dorado, sino también a dañarlos con enfermedades que en ese momento estos pueblos indígenas no conocían. De igual manera, la evangelización obligatoria que sufrieron muchos de aquellos personajes de estos pueblos, y ese dolor de perder toda esa tradición oral, toda esa cultura propia de este suelo, propia de este territorio, en pos de una, entre comillas, civilización, entre comillas, de un nuevo estado, entre comillas, de esa época de la colonia, la colonización. Perderlo de esta manera es necesario, por perderlo es necesario llegar a tenerlo siempre grabado, para no volver a cometer aquellos crímenes en contra de aquel que piensa diferente o aquel que pertenece a una cultura diferente, sino de acoger a ese tipo de personas para no manchar más de sangre en sus ríos, para no generar más daño, más dolor, más ira, más furia en estos tiempos violentos. Y recordar siempre en su iconografía el oro, que representa la riqueza también de aquellos pueblos, y no solo de estos minerales preciosos, sino que de aquella historia perdida en muchos casos, de aquellas culturas que no podrán ser reemplazadas. Y por último, y no siendo menos importante, nos encontramos con la parte baja del escudo, la cual se encuentra inmersa como en un papiro, una pequeña frase de origen latín que significa la rerum novarum. Si el cóndor es aquella visión que queremos llegar a poseer, ¿sí? Como aquella meta que obviamente es alcanzable a través de todas las representaciones iconográficas que están dentro del escudo de manera interna, los colores, junto con cada una de sus iconografías. También nos encontramos aquí ya en esta frase como aquella base que nos va a permitir tener esa mentalidad de cambio, porque esta frase en latín significa el rerum novarum, son las cosas nuevas. ¿Y de dónde viene esta frase? Esta frase viene efectivamente de una encíclica, la encíclica que fue realizada por el Papa León XIII el 15 de mayo de 1891, la cual en ese tiempo se dedicaba específicamente a la cuestión social,
¿Y esto por qué? Porque esta encíclica de un papa lo que quería era fundar un nuevo pensamiento que se adaptara a la época, donde fuera primordial siempre el derecho que en este momento sería representado como los derechos humanos, la prohibición del trabajo infantil, la protección de la mujer trabajadora y el reconocimiento del justo salario. En esa encíclica son temas importantes. Asimismo, reconoce el derecho de los trabajadores a constituir su propia asociación